Palabra del Señor. Es el tema que vamos a compartir y tenemos como texto de base Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Verso 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, es sumamente importante y determinante que entendamos que cuando venimos a Cristo se nos da un nuevo lenguaje, se nos da un nuevo estilo de vida, el cual está en la palabra de Dios. Antes de conocer a Cristo, nosotros hablábamos el lenguaje del mundo. Ahora que venimos a Cristo, se nos da un nuevo lenguaje, el cual, hermano, nos permite conocer a Cristo, nos introduce al reino de Dios, nos permite conocer el amor del Padre y nos enseña a vivir como hijos de Dios. Esto es algo radical. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando en el versículo 2 acerca de la actitud que nosotros debemos de tener en cuanto al conocimiento del mundo, a las tradiciones del mundo, a la religión que se nos ha impuesto. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que le he mencionado nos atan y nos tienen esclavizados. Cristo vino a liberarnos y es precisamente uno de los aspectos esenciales de la palabra de Dios libera nuestra mente de nuestros pensamientos, de los pensamientos que impone el mundo y de la religión que el enemigo ha puesto también en nosotros. Estos tres elementos tienen sometida nuestra mente. Es a través de la palabra como nosotros, como le digo, somos liberados. Por eso dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas que nos guían en la vida cristiana. La vida cristiana es agradable y perfecta. Conocer a Cristo y caminar con Cristo es algo agradable y perfecto. Y esto, hermano, lo vamos experimentando en la medida que vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, en la medida que nos estamos llenando del conocimiento de Dios. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios nos puede servir, pero no nos puede transformar. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios nos puede informar, pero no nos puede llenar de la esencia de Dios. Y una de las cosas que nosotros, hermano, debemos de buscar sobre todas las cosas es el de ser lleno de Dios, el de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque esto nos permite vivir o tener una vida aquí en la tierra, una vida de victoria. Cuando la palabra de Dios escasea, la vida cristiana se debilita. Cuando la palabra de Dios escasea, el Espíritu de Dios no se mueve. Es importante para la iglesia y para cada creyente, hermano, entrenarse, llenarse y vivir conforme a el texto sagrado, que es la palabra de Dios. No es una exigencia que tenemos que leerla, no. Tiene que ser algo devocional, en la que yo, hermano, en contacto con la palabra, voy descubriendo a ese Dios que me amó, voy descubriendo a ese Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario, y voy disfrutando de la presencia del Espíritu Santo, lo que se conoce como el fluir de la gracia de Dios, en la cual, hermano, todos nosotros, hermano, somos expuestos y llamados a vivir en Él. Miren lo que dice el Salmo 19, hablando acerca de la importancia y el valor de la palabra. Todos los hombres de Dios fueron forjados precisamente por el conocimiento de Dios.
¿cuánto más nosotros que tenemos la revelación completa? Salmo 19, mire lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová, o sea, ese libro que usted tiene, es perfecta, que convierte el alma. Solo imagínense la capacidad que tiene la palabra de Dios, y es de convertir, de darle otra dirección al alma. Nuestra alma va a ser refrescada en la medida que vamos caminando conforme a la palabra de Dios. Pero no solo se queda ahí. El testimonio de Jehová, o sea, la palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo. Algo, hermano, que va a cambiar radicalmente nuestra vida y nos va a llenar de sabiduría y conocimiento de Dios, es la palabra de Dios. Este texto nos ha sido revelado para que vivamos bajo la unción, bajo la gracia y el poder de Dios. Sigue el versículo 8. Los mandamientos, o sea, el deseo de un padre para con un hijo, el deseo de Dios para con nosotros, los mandamientos de Jehová, o sea, el deseo del corazón de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí viene nuestra parte, verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo, quítele el nombre siervo y póngale su nombre. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos, no solo en oírlos ni entenderlos, sino en guardarlos, hay grande galardón. Wow. Esto que el salmista está expresando en la palabra es, como le digo, los pasos esenciales sobre los cuales cada persona, cada hijo de Dios debe de andar. No simplemente son una información, no, son la referencia para vivir una vida que le agrada a Dios. Usted tiene que tener de la palabra de Dios un concepto alto. Quizás el mundo menosprecie la palabra, quizás la alta crítica critique la palabra, quizás la religión la tenga como un buen libro, pero para la iglesia es más que eso, es la palabra de Dios para el hombre. Y esto, hermano, cambia toda nuestra función, porque nuestro enfoque de la palabra va a determinar nuestro estilo de vida. Por eso dice el salmista, y se expresa de la palabra como la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová y el temor de Jehová. ¿Por qué la gente, hermano, comete errores? ¿Por qué la gente peca? Porque no conoce el temor de Dios. Si la gente conociera el temor de Dios, no viviera como vive, no haría lo que hace. Pero por no conocer el temor de Dios, hermano, la gente vive de una manera desenfrenada. La Biblia, hermano, nos revela cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, un temor reverente, un temor no de miedo, sino un temor, hermano, de apartarse de Dios. El único miedo que usted debe tener es el de apartarse del Señor. No hay otro temor. ¿Por qué? Porque en Él hemos encontrado todo. Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi abogado, Él es el que me aconseja. Entonces, su temor y mi temor, ¿cuál debe ser? El apartarnos del Señor. Y de hecho, dígale, Señor, no permitas que me aparte de ti. Hay muchas razones para apartarnos del Señor, pero solo hay una para no apartarnos, y es el amor que Él tiene para con nosotros. Y cuando yo, hermano, comienzo a caminar en su palabra, hermano, voy descubriendo una sola cosa: necesito a Dios. Cuando el hombre descubre eso, hermano, su vida se llena de luz.
Su alma se llena de esperanza y su espíritu reposa en las manos de Dios. Tenemos que reconocer todo el tiempo que no somos fuertes, que no somos autosuficientes, sino que somos necesitados de Dios. De hecho, la iglesia está compuesta de esas personas que necesitan de Dios. No para que me sane, no, sino para estar en su presencia. No para que me provea, no, sino para gozarme en Él, hermano. Todo lo demás va a ser añadido. La base principal de mi relación con Dios es que yo he respondido al amor que Él me dio y me he quedado con Él. Lo demás Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él va a añadir a mi vida todas las cosas que mi alma y mi espíritu desean. Pero sí una cosa, que mi voluntad esté entregada en Él. Pero para que esta obra comience en mi vida, necesito algo. Miren lo que dice el Salmo 18. ¿Dónde comienza nuestro caminar con el Señor? Salmo 18. Gloria a Dios. Nosotros no podemos, Dios sí puede. Por eso, hermanos, necesitamos forjar nuestra mente con la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestra mente con todo el consejo de Dios. Salmo 18, miren lo que dice el versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido. ¿Quién es el pueblo afligido? El que necesita de Dios. Mi aflicción es que necesito del Señor. Y humillarás los ojos altivos. ¿Cuáles son los ojos altivos? Nuestra manera de pensar. Somos nosotros, nuestro orgullo. Y el Señor, hermano, cuando llega a nuestra vida, lo primero que hace es que le dice a nuestro orgullo: siéntate. Por eso dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Verso 28. ¿Cómo comienza esta transformación? Ojo, aquí hay algo muy importante. Sin Cristo, mi lámpara está apagada. Cuando vengo a Cristo, ¿qué es lo primero que hace? Verso 28. Tú encenderás mi lámpara. La primera acción maravillosa de redención que hace el Señor cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y Él entra a mi vida, lo primero que hace es que enciende mi lámpara. Todo el mundo tiene una lámpara, pero la mayoría de ellos está apagada. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está en nosotros. ¿Cuándo es que el Espíritu entra en nosotros? Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces se enciende mi lámpara. No se ilumina todo, sino solamente se enciende el camino que voy a seguir y comienzo a dar pasos de fe. Es ahí, hermano, donde nace la fe. Es ahí donde nace mi esperanza. ¿Cuándo? Cuando el Señor enciende mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Todo aquello negativo que está en nuestra mente, toda la forma de pensar del mundo, toda la manera de actuar del mundo. O sea, vivir en tinieblas es no tener el consejo de Dios. Vivir en tinieblas es hacer las cosas a nuestra manera. Vivir en tinieblas es, hermano, vivir una vida a mi manera. Por eso el Señor dice: tú encenderás mi lámpara. De hecho, hermano, Él necesita encenderla. Su presencia trae luz. Y cuando Él llega a nuestra vida se ilumina y alumbra mis tinieblas. Ahora, Él me empieza a preparar, Él me empieza a capacitar para que comience a caminar una vida de fe, una vida de gracia, y empiezo a ser guiado por el Espíritu Santo. Verso 29. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Hay un ejército de pensamientos negativos en nosotros y hay muros de negatividad, muros de tristeza, muros de
de rencor, muros del pasado, todo eso, hermano, que el enemigo construyó en nuestra mente, el Señor comienza a derribarlo. Nuestra autoestima se derriba, nuestros conceptos de nosotros se derriban, y Dios comienza a plantar su nueva naturaleza. Es como cuando alguien compra un terreno y quiere edificar una casa, pero lo primero que tiene que hacer, comprar el terreno. Ya cuando es de su propiedad, comienza a trabajar en él. Lo mismo que hace el Señor cuando venimos a Él. Él compró nuestra vida en la cruz del Calvario y ahora le pertenecemos. Y lo primero que Él hace es comienza a limpiar el terreno. Empieza a meter la maquinaria, los tractores, la retroexcavadora, y comienza a limpiar. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay en el terreno al Señor le sirve. Él quiere botar la maleza, y si hay alguna casa vieja la bota, y viene con sus planos, que es la palabra de Dios, y comienza a edificar la casa que Él quiere. O sea que Dios está edificando en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Y hay cosas que a Él no le va a gustar y las va a quitar. Por eso dice el salmista: contigo desbarataré ejércitos. Muchas veces nosotros hablamos de una pelea hacia afuera, con el enemigo y con los demás. No, la primera pelea es con nosotros mismos, con todas las cosas que tenemos aquí. Y cuando el Señor ha limpiado y ha fortalecido, nos ha preparado para presentar batalla contra el mundo y contra el enemigo. Él quiere, hermano, sentirse cómodo adentro de nosotros. Él quiere, hermano, limpiar esa habitación. Y pregunto, ¿el Señor está cómodo adentro de nosotros? ¿Ah? La casita que somos nosotros, Él está contento. Tenemos que, hermano, tener una vida de devoción, ser siervos del Señor y servirle. Verso 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Wow. ¿Qué es la palabra de Dios? El camino perfecto. Perfecto es su camino. Y acrisolada, o sea, transparente, no hay sombra de variación. Lo que dice la palabra, eso es. Y acrisolada, la palabra de Jehová, escudo a todos los que en Él esperan. La palabra de Dios es el refugio de mi alma. La palabra de Dios es el refugio de nuestro espíritu. Es ahí, hermano, donde nosotros encontramos revelación, consuelo y dirección. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Qué es lo primero que me dice la palabra de Dios? Espera en Él, Señor. ¿Quiere ver maravilla? Espere en el Señor. ¿Quiere ver la mano de Dios obrando en su vida? Espere en el Señor. Ahora, ¿y qué hago mientras espero al Señor? Lo adoro, entro en comunión con Él, me lleno de la palabra, comparto con los demás y comienzo a caminar y a dar pasos de fe. Así como se fortalece nuestra mente, así como, hermano, renovamos nuestra mente, sacando lo viejo que hay en nuestra mente y poniendo lo nuevo que está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque aunque este libro es antiguo, para nosotros es actual y es vida, y ahí tiene el poder de renovarnos. Verso 31: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay? Y hacer la pregunta: ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Solo en la India hay más de 36,000 dioses. Ya no se diga todos los otros en el mundo. Pero la Biblia me habla de un solo y verdadero Dios, el cual nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios. Este es el que va forjando mi vida. Ese es el que va forjando mi mente. Es el que le da sentido real. ¿Por qué? No hay otro. Él es el único. Los demás son mentiras. Los demás son vanidad. Por eso dice: ¿y qué Dios hay fuera de nuestro
Dios. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Verso 32. Como consecuencia de tener comunión con el Señor, como consecuencia de seguirle, como consecuencia de esperar en el Señor, ¿cuál es el resultado? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra, que dice, mis manos, quien adiestra mis manos, ¿para qué? Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Y aquí viene el resultado de esperar en el Señor y de tener comunión con Él. Verso 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Cuando dice ensanchaste mis pasos, está diciendo, hermano, que vamos en la dirección correcta. Aunque hay problemas y aunque el enemigo quiera atacarnos y aunque nuestro cuerpo se quebrante, espere en el Señor. Hay grande galardón en esperar en el Señor. Hermano, necesitamos ser instruidos todo el tiempo. Mire, nada de lo que nos pasa es por casualidad. Cada cosa que llega a nuestra vida tiene un propósito. Y yo le puedo decir claramente cuál es el propósito: acercarnos y acudir a Él. Estoy en un problema, acudo al Señor. Tengo una enfermedad, acudo al Señor, hermano. Si yo entendiera, ¿no?, que todos mis problemas, todas mis cargas en la presencia del Señor se resuelven, hermano, no buscaría otra cosa. Ahora, pero Dios entiende, hermano, que estamos llenos de esta carne. Y en la medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo más a depender de Él. Todavía no estamos dependiendo al 100%, aunque el deseo de Dios es ese. Pero sí, ármese de un pensamiento: Dios es nuestra fortaleza y en Él tenemos que esperar. Ese, hermano, ese es cuando Dios, es cuando le estamos dando a Dios el espacio para que Él trabaje. Si Él vive en nosotros, estará viviendo en todas las áreas de nuestro corazón, o le hemos alquilado un cuartito al Señor. Él quiere todo nuestro ser. Señor, aquí te voy a dejar aquí, pero dame tiempo para mí, porque yo quiero cumplir mis sueños. ¿Y qué me gusta que estés aquí conmigo? No, hermano, Él no es un inquilino. Él es el Señor de mi vida. Cuando Él ilumina mi vida, primero me indica, hermano, el camino que debo de andar. Y este camino está lleno de instrucción. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Gloria a Dios. Proverbios 6, verso 23. Porque el mandamiento, o sea, ese libro que usted tiene, es lámpara, y lo que ese libro contiene es enseñanza. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza que saca de él es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Wow. Usted tiene una información completa de cómo tiene que ser nuestra vida en relación con Cristo. Número uno, Dios me ha dado un mandamiento, y ese es lámpara, y las enseñanzas luz. O sea que la palabra de Dios es lámpara, y lo que yo aprendo de ella es luz para mi vida. Podemos tener la Biblia, pero no entenderla.
podemos leer la palabra, pero no entenderla. Necesito la revelación del Espíritu Santo para que esta palabra se convierta en luz en mi vida. Y la primera luz que usted tiene que cuidar y acariciar es Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Esto, hermano, esa lamparita no la apague nunca. ¿Por qué? Porque cuando yo doy honra al Señor, el Espíritu Santo se mueve en mí. Cuando yo no honro al Señor, el Espíritu Santo se detiene. ¿Por qué? Porque Cristo vino a glorificar al Padre y el Espíritu vino a glorificar al Hijo. Entonces, cuando yo doy honra a Cristo, el Espíritu Santo se mueve en mí. ¿Cómo puedo dar honra a Cristo? Reconociéndolo como mi Señor y mi Salvador, siguiéndolo y esperando en Él. Y en ese momento, hermano, el Espíritu Santo comienza a obrar. Entonces la palabra toma vida, toma fuerza en mi ser y comienza a transformarme. Y en medio de esto, cuando mi vida ha sido iluminada, cuando he sido lleno de luz, lo segundo que ocurre en mí es que mi corazón, mi ser inexplicablemente se llena de paz. Hermano, cuando hay paz tomamos buenas decisiones. Cuando hay paz, hermano, no importa en el lugar donde estamos, está la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque su presencia trae paz. Miren lo que dice Isaías 26. Y esto, hermano, hoy en día lo necesitamos grandemente. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a presión. De hecho, hermano, este mundo está diseñado para que yo viva bajo presión, para que yo viva bajo estrés y no tenga tiempo de buscar al Señor. Pero si en medio de todo lo que el mundo le ha impuesto, usted decide levantarse y comenzar, hermano, a allanar el camino, va a descubrir algo maravilloso. Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás, ¿qué dice? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque ha dado el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. No dice paz, completa paz. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Mi espíritu se goza, mi alma recibe consolación y mi cuerpo recibe sanidad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ojo, ¿cuál es la condición de esta promesa? Perseverar. ¿Y cómo voy a perseverar? Bueno, ayer leí la palabra, hoy leo la palabra, mañana voy a leer la palabra y todos los días voy a leer la palabra. O sea, perseverar en el camino de la fe, perseverar en descansar en la palabra. O sea, entre más persevero en la palabra, hermano, más se revela a mí y más paz se llena. Y aunque tengamos enfermedades, diagnósticos malos, deudas, problemas, cargas, hermano, inexplicablemente algo va a llegar a mi vida y me va a abrazar. Y en medio de la turbulencia y los fracasos de la vida, Él me va a abrazar y me va a dar paz como consecuencia de algo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti. Ahora, le traduzca la palabra perseverar del hebreo salvadoreño, ser cuerudo. Amén. Dios quiere gente cueruda. Estoy enfermo, pero aquí estoy. Tengo deuda, pero aquí estoy. Nadie me quiere, pero aquí estoy. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti es cuerudo, porque en ti
Esa es la clase de cristiano que Dios toma. No es un religioso, no es un fanático, es alguien que está parado en la roca que es Cristo. Y miren lo que dice el versículo 4: confiad en Jehová. Wow. No me dice actuar ni servir, dice confiad en Jehová. ¿Cuánto? Desde aquí hasta la eternidad. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si entendiéramos esto, hermano, fuéramos, wow, gigantes. Pero para allá vamos. Ahí en eso estamos. Caigo, pero me levanto. No soy perfecto, pero aquí estoy. Con mi carga, mis necesidades, pero he aprendido una cosa: a poner mis ojos en el Señor. Ahora, ¿cómo tiene que ser mi vida normal? No hablo de una vida hiper espiritual, no, una vida normal. ¿Cómo tiene que ser mi vida normal? Vámonos a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Estamos hablando no de gente súper espiritual, no, estamos hablando de gente normal. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida cristiana normal? Colosenses capítulo 3. Usted haga su parte, porque el Señor ya hizo la suya. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios dando gracias a Dios el Padre por medio de una vida sencilla pero poderosa, una vida sencilla pero llena de autoridad. Esto es lo que necesitamos. Esto, hermano, es lo que hace, hermano, esto es lo que hace que podamos prevalecer en medio de la adversidad. Si algo, hermano, tiene que combatir fuertemente en su mente y en su corazón, es el desánimo. Ese no falta. El desánimo. Usted tiene que, ¿por qué? Para empezar, el desánimo no viene de Dios. El desánimo viene de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos las cosas así, ¿verdad? Y no, el desánimo, hermano, tiene que sacarlo fuera. ¿Y cómo lo hago? Con esta sencilla forma de vivir. La palabra de Cristo mora en abundancia. Entre más mora la palabra de Dios, más me fortalezco y ataco el desánimo. Y hermano, esto del desánimo le ocurre a todos, desde el más espiritual hasta el que está comenzando en su vida cristiana. Pero hay esperanza y hay fortaleza, porque tanto el más espiritual como el que está comenzando tiene una arma. Úsela. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Segunda de Corintios capítulo 10. ¿Cómo vamos a enfrentar el desánimo? Segunda de Corintios versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es la primera arma? La espada del Espíritu. Versículo 5. Con esta palabra yo tengo el poder para derribar argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cómo contrarresco el desánimo? Con la palabra de Dios. Cuando le llegue, hermano, un pensamiento de desánimo, enfréntelo con un pensamiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted deja que el desánimo permanezca en su mente, se va a convertir, como dice aquí Pablo, en una fortaleza. Y hermano, no hay cosa más pesada que vivir en desánimo, que dormir en desánimo, que levantarse en desánimo, que ir a trabajar en desánimo. Eso nos quita fuerzas y vida. Y aunque lo estemos atravesando, hermano, podemos enfrentarlo con la palabra. Dice, porque las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortaleza. Si nos hemos llenado de ese pequeño virus que se llama desánimo, podemos enfrentarlo con la palabra del Señor. Ojo, un consejo de oro: no le crea a sus pensamientos, créale a la palabra de Dios. Si usted está pensando en algo, dígale, bueno, pero la palabra de Dios dice esto, así que usted ¿qué va a creer? Si se va a creer a usted mismo o va a creer la palabra de Dios. Dios dice, yo me siento enfermo, sí me siento enfermo, me siento aquí, me duele aquí, pero la palabra de Dios dice que Cristo llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. O sea que lo que estoy sintiendo, hermano, no es real. Sí es real, pero también es real lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, usted tiene la autoridad para reprender toda cosa anormal que hay en su cuerpo, toda situación que llega a su mente, y para poder combatir el desánimo, porque casi todas las enfermedades dependen del desánimo. En la medida que yo descanso en el Señor, hermano, me voy a llenar de su paz. Lo primero que Dios quiere instalar en nosotros es paz. Él conoce nuestras tormentas, Él sabe que somos zarandeados por el mundo, Él sabe que el desánimo nos está pegando así. Entonces lo primero que Él quiere hacer es instalarse en nuestra mente, derramar el Espíritu Santo, poner su palabra y llenarnos de paz. Cuando usted tiene esa fortaleza, puede ver las cosas mejor, se puede, hermano, puede tomar mejores decisiones. Terminamos con Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4. Este versículo ocúpelo como una herramienta para destruir la fortaleza que hay en su mente. Una de las mejores versículos para combatir el desánimo. Filipenses capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 6 y 7. Por nada estéis desanimados, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego no hablamos de un ruego de desesperación, hablamos de un ruego con acción de gracias, diciéndole: Señor, gracias por esto que has permitido en mi vida. Mas ahora, en el nombre de Cristo, te ruego, Padre, que hagas que, versículo 7, y la paz de Dios, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio del desánimo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mire que tremendo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
La paz de Dios no simplemente significa estar sin problemas y estar tranquilo sentado en la casa tomando chocolate, no. La paz de Dios, hermano, es estar adorando, orando, rogando para ser lleno. ¿Qué es la paz de Dios? Es la presencia de Dios. Saber que Cristo está a la par de nosotros es glorioso, es maravilloso. Saber que Cristo está dentro de nosotros, a pesar de lo que soy. Porque, hermano, sí que le damos problemas al Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos no le damos problemas al Señor? Y mire qué lindo, Él nos tiene una paciencia enorme. Y dice, y la paz de Dios, no es cualquier paz, y la paz de Dios, esto es mejor que unas vacaciones pagadas, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Y cuando dice guardar es porque estará Él defendiéndonos. Alégrese porque tiene alguien que da la cara por usted. Usted no está solo. Y la paz de Dios guardará vuestros, la parte más sensible, vuestros corazones y vuestros pensamientos. En la única persona en la que usted tiene que llorar, estar a sus pies y llorar y agradecerle, Cristo Jesús. Para que, hermano, usted diga, como dice Pablo en el versículo 12, siempre en Filipenses 4:12, sé vivir, ¿qué dice? Humildemente. Sé vivir a los pies del Señor y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Y la palabra con la que vencemos al enemigo y cerramos la puerta al desánimo y nos vestimos de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora le corresponde a usted creer el mensaje que ha oído. Padre Celestial, gracias, porque en tu palabra hay paz, porque en tu palabra hay sabiduría, porque en tu palabra hay revelación. Llénanos, Padre, de tu palabra. Oh Dios de toda consolación, queremos descansar en ti. Tu palabra nos dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Enséñanos, Padre, a confiar en ti perpetuamente, porque en ti, Señor, está la fortaleza que necesitamos para nuestro día. Padre, fortalece a tu iglesia aquí presente. Llénanos de consuelo. Trae luz a nuestros corazones. Trae paz a nuestro espíritu, Padre. Oh Señor Jesús, gracias por todo lo que has permitido llegar a nuestra vida. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia nuestra vida es forjada. En tus manos nos entregamos y te decimos, bendito sea. Una semana está por comenzar. Que tu presencia vaya con nosotros. No me apartaré de ti, Padre. En ti esperaré.